Pensamos, por ejemplo, en una esfera. Una esfera que se apoya en un plano. Y ahora vamos a coger siempre, vamos a hacer que la esfera se apoye en un punto del plano, que llamaremos F, y tenemos que, si consideramos un cono que sea tangente a esa esfera, un cono circunscrito, pues como sabemos, este punto, que es el vértice del cono, y este cono que es circunscrito, corta este plano según una curva parabólica, donde realmente este va a ser el foco. Ya que en realidad la esfera, podemos ver en un perfil, sabemos que cuando un cono es cortado por un plano paralelo a una generatriz, como pasa aquí, paralelo a una generatriz, pues necesariamente la esfera primero es tangente en un punto que es el foco. Y luego tenemos también que la sección es una parábola. Bueno, vamos a pensar entonces que por este punto pasa una parábola ortogonal a este plano. Nos acercamos, entonces dibujamos la parábola y esa parábola contiene a ese punto, por ejemplo. Aquí tenemos la parábola y tenemos entonces que el plano que contiene a esa parábola es un plano ortogonal, a pi. Esto lo llamamos alfa, por ejemplo. Bueno, pues si hacemos esferas mayores, imaginemos ahora, por ejemplo, una esfera mayor, esta también se apoya en el mismo punto. Y ahora tenemos que, otra vez volvemos a hacer un cono de manera que la línea superior es paralela al plano de abajo. Por lo tanto, hacemos también que el vértice esté en un punto de la parábola. Bueno, entonces dibujando esto en un perfil tenemos, por ejemplo, eso para entenderlo en el espacio, hacemos una proyección, dibujamos, por ejemplo, la directriz de el cono, perdón, la directriz de la parábola, dibujamos un vértice y el foco. Para calcular puntos de la parábola, pues podemos hacer rectas, por ejemplo esta recta, cojo esta distancia y hago centro en F con esa distancia. Entonces corta aquí y corta aquí. Tengo ya ahí la curva parabólica. Si cogemos otra recta, pues la distancia de aquí a aquí y otra vez centro en F y tengo ahí otros dos puntos de la parábola. Bueno, tengo ya una parábola y tengo el foco. Y ahora decía que desde puntos cualesquiera de la parábola, por ejemplo desde este, pues hacía una línea ortogonal a la directriz o también paralela al eje de la parábola. Y aquí simplemente hago una esfera, pasando por este punto, hago una ortogonal, una esfera cuyo diámetro sea este. Puede cortar a la directriz sin problema. Bueno, pues tenemos que esta distancia es igual que esta, según el concepto de la parábola, ¿no? La distancia desde un punto a lo que es el foco es igual que la distancia desde el punto a la recta directriz. Y tenemos también que este es un cono, como decíamos en el ejemplo espacial, tangente a la esfera. Lógicamente, si nos vamos alejando y vuelvo a hacer otra ortogonal a la directriz y vuelvo a hacer aquí una línea de unión del foco con ese nuevo punto M, pues puedo hacer una esfera ahora que venga por aquí, tangente también ahí. Y entonces, bueno, la pregunta sería, ¿realmente qué curva sale aquí abajo? Podemos pensar en el plano y lo giramos 90 grados, o sea, una sección abatida. Bueno, pues saldrá también una curva parabólica, de manera que este era el vértice de la parábola anterior. El vértice de la parábola anterior y el foco de esta parábola roja. Pero ahora aquí, si pensamos, hacemos esa proyección con un giro de 90 grados, pues tendremos también pues una parábola
pero invirtiendo los datos. O sea, el foco se convierte en vértice y el vértice se convierte en foco. Con lo cual pasaríamos la directriz a igual distancia para aquí. Bueno, entonces podemos decir lo siguiente. Como vemos, hemos hecho conos que son tangentes a la esfera. Lo podemos imaginar en el espacio así. Incluso lo podemos sombrear. Lo tenemos aquí. Una esfera y luego tenemos el cono. Entonces, si por ejemplo le damos sombras, y aquí igual, tenemos aquí el plano de corte. Como decíamos, el plano de corte, si es paralelo a una generatriz, sale una curva parabólica. Este será el vértice donde corta el cono, el punto de contacto donde se apoya la esfera será el foco, este el vértice, y a igual distancia quedará aquí, que es en realidad en el punto de contacto del cono con la esfera. Ahí tenemos un plano que corta a ambas figuras, o sea, es un plano que corta la circunferencia, un plano que pasa por la curva de tangencia de la esfera y del cono. Pues por aquí pasa el plano que determina aquí la directriz de la parábola. Entonces tendríamos por aquí la directriz, aquí el foco y aquí el vértice. Los tres elementos siempre, de manera que esta distancia pues sería igual que esta. Bueno, pues vemos que aquí, en el momento en que hacemos esto, se invierte. Entonces podemos decir que el lugar geométrico de los vértices de los conos que pasan por una parábola pues será otra que es perpendicular al plano del anterior. Y el foco se transforma en vértice y el vértice se transforma en foco.